Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado algunas vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen algo de déjà vu, pero también el sentimiento de que las grandes corrientes se mantienen en la geopolítica internacional y sobre todo que los cambios son algo fundamental en la geopolítica y saber adaptarse a ellos y manejarlos, si es posible, con alguna elegancia, además de los intereses que subyacen, también indican que se está haciendo alta política, ¿no? Hoy resulta muy pragmático el hecho de ver en París, y con todos los honores que corresponde a un jefe de Estado, al doctor Raúl Castro, representante de la hermana República de Cuba. Y si esto no es realpolitik, si esto no es adaptarse a las realidades geopolíticas del momento, díganme qué es. Francia, que como siempre decimos, tiene sus formas de pragmatismo, ¿no? Y sus formas de afianzar influencias y comercio, corazoncito a la izquierda, la cartera bien agarrada a la derecha, ha dado un ejemplo de lo que es apertura de mentes y adaptación a los tiempos que corren. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y recorramos también la hermosa ciudad luz al compás de los acontecimientos. El largo bulevar, banderas de Cuba intercaladas con la de Francia a todo lo largo del recorrido y el habitual rendir honores en la gran llama de los soldados caídos en las diferentes guerras. Recibido con alfombra roja, Raúl Castro, en París. Ségolène Royal, representante del gabinete, como la dama que aquí cumple con los honores de la casa, aparte de la casa militar, se hicieron presentes hoy para lo que es ya tradicional, dejar un homenaje de flores en el Arco de Triunfo ante la lámpara votiva eterna. En este contexto, vean el despliegue ceremonial, que no es poca cosa. Ahí comenzaba los primeros compases del himno de la República de Cuba y, por supuesto, luego la Marsellesa. La edición no es de nuestra responsabilidad, generalmente editamos los himnos con mayor respeto, pero así es lo que hemos recibido a través de las agencias internacionales. Salvas de artillería, honores a lo máximo ante la lámpara eterna. Y luego saludo a veteranos de diferentes conflictos. Raúl Castro ha llegado a Francia por primera vez en visita oficial. El presidente cubano que sucedió a Fidel Castro en 2006 aterrizó el sábado en París, donde ha permanecido 2 días sin encuentros oficiales, al menos de manera pública, pero que pasa este lunes y martes rodeado de la pompa y circunstancia que supone la importancia de esta visita, y de allí al Palacio de Gobierno. En este sentido, tras reunirse con François Hollande, aquí comenzaba el punto de contacto,
ha instado a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, a ir hasta el final. Acabar con ese vestigio de la Guerra Fría, como es el embargo comercial impuesto sobre Cuba. Vean que no solo bajó a la explanada, sino que se adelantó muchos pasos para encontrarlo a mitad de camino. Eso es un gestazo en la diplomacia francesa. Guardia Republicana, en homenaje a la visita, en uniforme de gran gala. Y Raúl, en París, Francia ha sido y será un importante socio para Cuba, decía hoy, por ejemplo, Cuba Debate. La declaración ante la prensa del general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y Ministros de la República de Cuba, en ocasión de la visita de Estado a la República Francesa, a 58 años de la Revolución. Decía el visitante, ante todo permítame trasladar un cordial y afectuoso saludo al pueblo francés y a sus autoridades en nombre del pueblo y gobierno cubanos. Nuestros países están reunidos por vínculos históricos y culturales y por profundos lazos de amistad. Fue pródigo hoy el protocolo francés para recibir a Raúl Castro y agradezco muy sinceramente las palabras que ha pronunciado el presidente Hollande, dijo el visitante, así como la calurosa acogida dispensada a la delegación cubana. Recién hemos concluido las conversaciones oficiales con el presidente Hollande y este intercambio, al igual que en mayo pasado en La Habana, ha tenido lugar en el clima cordial y de respeto mutuo que caracterizan nuestras relaciones bilaterales. Ahora estamos en Bruselas. Y los temas son otros. El primer ministro francés, Manuel Valls, decía, ya he dicho que estamos en guerra. Por supuesto que no es una guerra convencional, como las que Francia y Bélgica fueron unidas lamentablemente otra vez y durante algunas horas terribles en el último siglo. Pero estamos en guerra juntos y estamos en guerra contra el terrorismo. Una guerra convencional, como celle que malheureusement la Belgique et la France ont connue, avec des heures terribles au cours du XXe siècle, mais nous sommes en guerre face au terrorisme. A París. Luego se refirió al espacio Schengen y dijo: Schengen ne peut pas être seulement un espace. Schengen no debe, no solo puede ser un área de libre práctica, también debe ser un área para la seguridad. El futuro de esa zona, hoy bajo la amenaza pesada, depende de ello. Francia, con otros Estados miembros, exige que la política de refuerzo y de herramientas de cooperación y de información sea coherente y el sistema de información de Schengen necesita ser alimentado de manera sistemática a fin de que cualquier persona que pudiera representar una amenaza terrorista pueda ser identificado como tal. Dans la presse française pour dire que vous n'aviez pas plus de problèmes avec car par leur proximité géographique. Debido a la proximidad geográfica y cultural de Francia y Bélgica, nos enfrentamos ambos al mismo reto. Sabemos que los individuos de los dos países a veces terminan en Siria, en las mismas unidades basadas en lo que vemos en este momento. Tenemos que reforzar nuestra cooperación en todos los campos. Dijimos que la información, la política, la justicia debe reforzar nuestra capacidad de anticipar e investigar y mejor rastrear los movimientos de las personas que representan una amenaza para nuestros países. Le risque zéro n'existe pas. Nous pouvons et nous devons. Por su parte, el primer ministro belga Charles Michel decía: no existe el riesgo cero. Tenemos que endurecer las lagunas de las redes de seguridad que pudimos y necesitamos reforzar con nuestra capacidad de intercambio sistemático de información y armonizar los criterios utilizados para definir la información que necesitamos compartir con el fin de prevenir el peligro y prevenir el riesgo. Francia y Bélgica incrementan pues la cooperación en lucha contra el terrorismo. Y durante el encuentro extraordinario, el primer ministro belga Charles Michel y su homólogo francés Manuel Valls coincidieron también en diversos aspectos. En el mar, un tema que tiene que ver con un puesto francés, porque este barco que escora increíblemente como a 45 grados y que se mantiene a flote, lleva maderas y si se hundiera la contaminación no sería más allá de su propio combustible, pero se le va remolcando hacia el puerto de Le Havre con la esperanza de poder llevarlo a tierra, ¿no? El Modern Express
se escora de una manera no muy moderna y no va muy expreso tampoco. Éxito en el inicio de las operaciones para intentar salvarlo, y llevan en estos 5 días, va rumbo a la costa francesa por el Golfo de Vizcaya y será probablemente, si la meteorología ayuda, trasladado a un puerto refugio en la costa norte española, si los equipos de rescate logran enderezarlo en un último intento. De momento, las autoridades francesas han calificado de éxito la operación iniciada este lunes para remolcar el carguero, y la Prefectura Marítima del Atlántico emprendió a las 0730 este nuevo intento, en lo que 4 técnicos de la compañía especializada holandesa SMIT, compañía de salvataje marino, han conseguido conectar el barco con el remolcador español Centaurus, que es el que vemos aquí, tratando de gobernarlo. Para poder comenzar la tracción, primero han tenido que evacuar a los 4 trabajadores, después colocar el navío a favor del viento, una fase calificada de crítica, en la que se ha logrado este lunes de forma más o menos adecuada. Chef suizo, es noticia, Benoît Viollier ha muerto. Muere a los 44 años Benoît Viollier, el mejor chef del mundo, según algunos. El chef Viollier, cuyo restaurante en Suiza fue nombrado el mejor del mundo este diciembre, fue encontrado sin vida en su casa. Viollier, de 44 años, operaba el restaurante del Hotel de Ville en Crissier, cerca de Lausanne. Recibió 3 medallas, es decir, el equivalente a 3 medallas, 3 estrellas Michelin, y se clasificó primero en la Liste de France, que cataloga los 1000 mejores restaurantes del mundo. La policía suiza dice que Viollier, quien nació en Francia, parece haberse suicidado de un tiro. On l'avait vraiment adopté. En Suisse, c'était quelqu'un qu'on appréciait, qu'on respectait beaucoup. Puis c'était un personnage sympathique, un grand passionné. Céline Perret, residente de Crissier, dice, realmente lo adoptamos en Suiza como una persona muy apreciada y respetada. Era una persona muy agradable, muy apasionado. Uno tenía la sensación de que era una persona así feliz. Y de pronto nos encontramos con esto, lo que sucedió realmente muy triste y muy impactante. Marie-José Urech, amigo de la familia, también era alguno de los que se prestaba a declarar algo y decía, él siempre solía decir, en mi restaurante, Benoît Viollier, todo está en venta, con excepción de McQueen. McQueen era su fiel perro de casa. Il disait toujours, dans mon restaurant, tout est à vendre, sauf McQueen. McQueen, c'est McQueen, son fidèle chasseur. Marie-José Brecht, amigo de la familia, dice, esto es extraño, porque todas las noches el perro duerme conmigo, pero esta noche dormía solo, arrinconado, como si presintiera algo. Luego dice, no entiendo por qué pasó todo esto, así que no hay mucho que entender, de hecho. Cuando nos despertamos, nos enteramos y estábamos viendo cómo actuaba el perro, como si hubiera presentido algo. Mi Dios, nunca verá de nuevo a su dueño. ¿Qué es lo que realmente pasó? No lo entendemos. Il disait toujours, je me couche, c'est la cuisine, je me réveille, c'est la cuisine. Solía vivir en un 200%. La cocina fue su pasión y siempre solía decir, voy, sueño, la cocina está allí, me despierto y la cocina sigue allí. Era un hombre muy amable, como todos ellos, lleno de amor, lleno de bondad. En una palabra, amable. Y otro vecino, que no quiso dar su nombre, dice, todos nosotros estamos muy sorprendidas. Mi hijo está aquí por un tiempo y por lo que ayer en la tarde estaba muy, muy sorprendido al saber de la noticia. Esto es muy duro para todos los que lo conocimos. Fue una persona tan emotiva, tan sencilla, realmente lo queríamos. Ah, c'était une personne qui était tellement simple, touchante. Il l'adorait, quoi. Il l'adorait. Chef para siempre, ¿eh? Bueno, algo para la crónica roja que sigue con grandes interrogantes. La otra, la de la Realpolitik, tiene lugar en Ginebra, donde estamos ahora. Y Farah Attazi, miembro de alto nivel de las negociaciones de Siria, para el comité ad hoc en este sentido, dice, no queremos ver este derramamiento de sangre en Siria.
Queremos detener el derramamiento de sangre en Siria, por lo que nuestras demandas al señor de Mistura, se refiere a Stefan de Mistura, son una vez más la aplicación del artículo 12 y 13 del Consejo de Seguridad del 2254. Esto no es negociable, no puede serlo. Para Atassi, miembro de alto nivel de las negociaciones del Comité de Siria, dice: daremos al señor Mistura una hoja de ruta para la implementación de las demandas humanitarias de las que hablamos y que hemos conseguido garantías de la oficina del señor Mistura y de la oficina del secretario general de la ONU y los países que patrocinan el Acuerdo de Ginebra. Y todos sabemos que estas demandas humanitarias en la parte superior del arco, todo ello, lo primero es detener el bombardeo. Añadimos a estos elementos que damos a de Mistura hoy el bombardeo sin precedentes por parte del gobierno sirio de ayer, dejando caer 52 bombas de barril en Muadamiyeh. Said Rad al-Hussein, alto comisionario de la ONU para los Derechos Humanos, también tenía algo que decir al respecto. Aquí llegaban las delegaciones y el diálogo sirio se tensa por nuevos atentados a los que hacíamos referencia. Y esto, un paso adelante y dos para atrás. Al menos 58 personas perdieron la vida, según el recuento del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en varias explosiones registradas ayer en el suburbio de Sadiyya Zainab de Damasco, al sureste de la capital siria y de mayoría chiita. Entre las víctimas hay al menos 25 milicianos chiitas que luchan en el bando del presidente Bashar al-Assad, que profesa esta rama minoritaria del Islam, cuyos fieles han sido blanco de numerosos ataques en el pasado. Ahora el tema es la moderación, dialogar, negociar y tratar todavía de buscar, si es posible, una salida pacífica a esto. La expectación de los medios de comunicación internacionales es evidente. Said Rad al-Hussein, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Esperamos y rezamos para que las conversaciones estén sirviendo como mediadoras para Stefan de Mistura, que conducirá al final todos estos terribles hechos, abusos y violaciones de derecho internacional humanitario de los derechos humanos. Y ya estamos muy familiarizados con esto y apoyamos plenamente que hable claro. Así las cosas en el ámbito de las Naciones Unidas. La rama del Estado Islámico en Damasco, denominada Wilayat Dimashq, asumió la autoría del atentado contra un nido de apóstatas politeístas, como dijeron ellos, en referencia a los chiitas, según un comunicado difundido en los foros yihadistas en Internet. El Estado Islámico, que controla amplias zonas de Siria y representa ahora mismo uno de los principales obstáculos para poner fin a la violencia en este país, aseguró que el ataque último causó la muerte de 50 personas como mínimo y herido a otras 120. Consejo de Ministros sirio condenó los atentados calificados de cobardes por ellos, por la última fuente anónima citada por Sanaa, la cual precisó que su objetivo es elevar la moral de las organizaciones terroristas que están siendo derrotadas por el ejército gubernamental en todas las regiones del país. Mientras tanto, el esfuerzo que se lleva a cabo en el ámbito diplomático parece dilatarse y no lograr exactamente los fines pacifistas que buscan. La oposición siria sigue en Ginebra para abrir diálogo con el gobierno, en un clima de incertidumbre y de reproches. Ahí está la traducción que les adelantábamos. Mientras tanto, el mediador de la ONU, Stefan de Mistura, se mostró el domingo optimista sobre el avance del diálogo tras reunirse por primera vez con los representantes rebeldes y los delegados de la oposición siria. Un portavoz de la oposición anunció que su delegación permanecerá en la ciudad suiza el tiempo que sea necesario, aunque no sorprenderá a la negociación nada nuevo mientras el gobierno no haya hecho gestos realmente humanitarios. Aparecen fotos de víctimas de este conflicto ya demasiado dilatado y la oposición siria declara optimista ante una posible solución. La ONU convoca a las partes del conflicto a negociar la paz en Siria. Pero las imágenes del teatro de operaciones hablan de 45 muertos más y 110 heridos más en otros atentados, especialmente en Damasco.
Miembros de la oposición siria, con sede en Riyadh, Munter Makos, decían: los Estados Unidos dicen que sí, pero nadie dice yo no tengo la capacidad para llevar a cabo esto, y estamos apostando sobre si Estados Unidos, así como secretario de Estado John Kerry dijo, ejercerá presión sobre el gobierno. ¿Los rusos deberían ejercer presión sobre el gobierno? Vamos a esperar a ver qué pasa. Esto parece el típico resultado de una bomba de barril con múltiples explosivos dentro. Debido a la intensidad de los bombardeos, es que la oposición siria amenaza con retirarse de las negociaciones. El coordinador del Alto Comité de Negociaciones, Riyad Hiyab, ha advertido que podrían retirarse de las negociaciones de paz abiertas este viernes en Ginebra, que el gobierno del presidente Bashar al-Assad y sus aliados siguen bombardeando las zonas bajo control de los rebeldes. De igual forma, piden el fin de los asedios que impiden el paso de ayuda humanitaria, así como la liberación de presos. Hiyab ha destacado que sin la presión de las Naciones Unidas y de las principales potencias, Siria no pondrá fin a estas acciones, y si no se les pone fin, no habrá justificación para que los que están intentando negociar sigan en Ginebra. El domingo, miembros de la delegación de la oposición siria se han reunido por primera vez con el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura. Poco a poco, las armas pesadas aparecen en los diferentes sectores que están enfrentándose, a veces muy lejos del campo visual, pero no parece haber otra forma. La oposición amenaza con retirarse de las negociaciones por los bombardeos, y el coordinador del Alto Comité de Negociaciones, Riyad Hiyab, ha advertido que podría retirarse de esas negociaciones de paz abiertas este viernes en Ginebra si el gobierno de Bashar al-Assad y sus aliados siguen bombardeando las zonas bajo control de los rebeldes. De igual forma, pide el fin de los asedios que impiden el paso de ayuda humanitaria, como ya habíamos visto en otro comunicado. Viejas piezas de artillería móvil de alto calibre, y esto no cesa. Este domingo, miembros de la delegación de la oposición siria se han reunido por primera vez con el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, como dijimos, en el encuentro que han planteado medidas para mejorar la situación humanitaria. Mientras la realidad en el teatro de operaciones era como estamos viendo, decían, solo hemos venido a Ginebra para recibir garantías y compromisos, y tenemos compromisos precisos sobre el hecho de que habrá avances importantes en la situación humanitaria, ha explicado una de las integrantes de la delegación, Basma Kodmani, en rueda de prensa. De otro lado, no podremos abrir negociaciones políticas hasta que se den estos gestos que significan buena voluntad para negociar. Mientras esto ocurre y en cámara lenta se manejan las negociaciones, la ONU contempla amnistía que incluiría algunos crímenes de guerra en Siria. للمواطن السوري ما يهمون هيك شغلات ابدا، يعني اذا كانت المؤتمرات تبعهم كان ينجح كان بده ينجح من زمان، المؤتمرات تبعهم كلها فاشله. بالنسبه لمؤتمر جنيف مشكورين الوفد الحكومي اللي طلع لهنيك. بالنسبه لاي قرار راح يصدر، اي قرار راح يصدر هنيك. Zaid destacó que lo que a su juicio fue un estado de hambruna en la ciudad de Madaya y el asedio de otros 15 pueblos y ciudades de Siria, y dijo que estos casos no solo deben ser considerados un crimen de guerra, sino un crimen contra la humanidad, si es que se comprueba contra los tribunales. El empleado del Estado, Samir Hamdi, dijo, las conferencias con apoyo extranjero siempre fallan para llegar a algo útil. Ellos, refiriéndose a los países occidentales, no quieren la paz para el pueblo sirio.
Ellos no se preocupan por los ciudadanos sirios. Si realmente quisieran resolver esta crisis previa a conferencias internacionales, no habrían fallado. Así que todas las conferencias internacionales hasta ahora no son más que meros fracasos. Damasco. En cuanto a la conferencia de Ginebra, agradezco a la delegación del gobierno por asistir a la conferencia. Y en cuanto al posible resultado de las conversaciones, creo que cualquier decisión debe ser puesta a la consulta nacional, ya que el pueblo sirio son los que deben validar las decisiones, porque somos en realidad los que vivimos en este país. Además, queremos llevar la acción armada en este país a un alto. Una vez que esto se detenga, que detengan los combates, podríamos volver a nuestros puestos de trabajo normales. Las fábricas podrían regresar y todo esto debería volver por nosotros mismos, sin interferencia extranjera. Эта истерия, которая была развернута турецкой стороной, является не только голословной пропагандой, а имеет также отчетливые признаки спланированной провокации. En Moscú, vocero del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, decía: la histeria puesta en marcha por la parte provocación premeditada. Ahora hemos analizado a fondo todos los datos de control de vuelo instrumental en el norte de Siria, y no solo por nuestra fuerza aérea, es necesario mencionarlo. No hubo una violación Siria-Turquía en la frontera por los aviones de la Fuerza Aeroespacial Rusa. Y esto se refiere a las consecuencias del avión de combate derribado por los turcos y que pertenecía a la Fuerza Aérea de Rusia. Esa es una herida no cerrada y las investigaciones siguen y aparecen nuevos datos contundentes. El vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, dijo: en la última semana, aviones rusos han realizado 468 vuelos de combate en la República Árabe Siria. В прошедшую неделю российские самолеты в Сирийской Арабской Республике выполнили 468 боевых вылетов. В ходе боевых вылетов... Durante las salidas, 1.354 sitios de infraestructura terrorista se fueron afectados en las provincias de Alepo, Latakia, Damasco, Hama, Homs, Deir el-Zor y Daraa. Y luego agregó: en el marco de la operación humanitaria llevada a cabo por las fuerzas rusas y árabes sirios, operaciones aéreas de la República, más de 200 toneladas de alimentos y medicamentos fueron entregados en enero a la ciudad de Deir el-Zor, que era asediada por los militantes. Cerca de Jabal Batra, en la provincia de Damasco, un bombardero Sukhoi 24M golpeó un cargamento de productos derivados de petróleo que pertenecían al grupo islámico Yihad al-Islam. Como resultado del impacto directo, el objetivo fue destruido por completo. Mientras tanto, Turquía dice que avión ruso voló otra vez el espacio aéreo y desde Estados Unidos llegan otras versiones. El teniente general del ejército, Sean McFarland, dice: yo creo que estamos en el fin del comienzo. Cuando llegamos de vuelta a Ramadi, se demostró que las fuerzas de seguridad, se refería ahora a Irak, tienen los medios y la habilidad para derrotar al enemigo en una batalla abierta, si es que es una señal que realmente habla de una tremenda derrota del enemigo en Irak. Es cuestión de tiempo. Todo lo que tenemos que hacer es mantener el apoyo a las fuerzas de seguridad iraquíes y ayudarlos a llevar la lucha al enemigo. Y vamos a empujar al enemigo fuera de este país en el que estoy en pie en este momento hablándoles a ustedes. Y lo saben. Yo diría que estaríamos en el principio del fin hasta llegar a Raqqa. Sería una señal muy fuerte para el enemigo que está en sus últimos estertores. Los candidatos demócratas critican la guerra de Irak y culpan a Bush del fracaso, entre otras cosas, ¿no? Y en este sentido, ahora estamos en la etapa de la guerra de comunicados. Así se trate del Pentágono, como es aquí, la rueda de prensa hoy. Ahí está el logo. Y esta era la pantalla con la cual llegaba desde el Teatro de Operaciones una teleconferencia para dar más detalles a los corresponsales en el Pentágono, que son los que tenemos acá en primer plano. Bueno, no veo en los monitores de satélite nada que mejore lo que le hemos mostrado hasta ahora.
Si así fuera, los bajaríamos de inmediato y los comentaríamos para ustedes. Mientras tanto, breve pausa y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. La experiencia recorrida para entender múltiples aristas. Una postura que enfoca con diferentes ángulos la realidad. Entrevista. Se encaran las nuevas perspectivas de la situación actual para interpretar el panorama venidero. Gran estreno. Sábado. Entrevista con Jorge Gestoso. Solo por Telesur. Mira el mundo a través de los ojos de los realizadores más comprometidos. Conoce las historias que los inspiran y nos ayudan a comprender las tramas, los conflictos y las ideas que sustentan la lucha de nuestros pueblos. Descubre nuevas miradas en Documentales Telesur. Telesur, nuestro norte es el sur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hoy la verticalidad de las posiciones de Venezuela en materia internacional se hicieron presentes en el ámbito de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Allí nuestro representante permanente, Rafael Ramírez, estaba como miembro, que lo es, del Consejo de Seguridad. Recordemos que tenemos por rotación la presidencia nada menos que del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y los temas vinculados a nuestra soberanía y todo lo que representa el manejar un organismo de esa categoría estaban hoy en pleno desarrollo. Veamos algo de las últimas imágenes que recibimos y que hemos procesado sobre la marcha para compartir con ustedes el momento en que era presentado para este importante cargo el alto representante de Venezuela. Número de votos recibidos por cada Estado miembro. Venezuela, República Democrática Bolivariana, 181. 181 votos a favor de Venezuela. Eso es una avalancha de votos. El representante ante la ONU dijo, hay que respetar la soberanía de los países. Y ahí lo tenemos. A partir de este 1 de febrero, Venezuela asume la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU. Y es la primera vez desde la Revolución Bolivariana en la que el país accede a ese puesto. Que entonces, a razón del tema humanitario, que vuelvo a decir, es una tragedia y es muy complicado y que todos queremos ayudar, pero se impongan precondiciones para la discusión política en general. Se había dicho que era una discusión sin precondiciones, sin precondiciones. Entonces, el Consejo de Seguridad verá los informes de la OCHA al respecto, pero, bueno, sería muy lamentable que alguien diga que hasta que no se resuelvan los temas humanitarios no va a haber negociaciones de paz en Siria. Es como, ¿qué cosa es primero, no? Pareciera como muy importante que hubiesen conversaciones de paz y que a raíz de ellas puedan implementarse lo que ha dicho el señor Estefan de Mistura, gestos de confianza. Por ejemplo, en algunas partes de Siria ha existido acuerdos entre el gobierno y otros grupos armados de hacer un cese de hostilidades para permitir acabar con los asedios en algunas localidades. Eso podrían ser gestos entre los distintos grupos, pero definitivamente no puede constituirse en una precondición para los acuerdos de paz, porque eso es como no querer negociar. Bueno, en las notas de pie de página es a solicitud de un país miembro, de algunos países miembros, para que el Consejo
en cualquier momento vea la situación de Burundi. Por supuesto que el Consejo, producto del viaje que acaba de hacer, tiene una opinión más en base a elementos reales de la situación en Burundi. Hay muchos intereses políticos allí, pero hay siempre la sombra de que pueda haber una escalada de violencia que pueda desencadenar en situaciones trágicas como en el pasado. Sin embargo, es un tema que está pendiente para seguir discutiendo. No se ha tomado ninguna decisión respecto a cómo actuar en Burundi, sino seguir monitoreando la situación de cerca, y por supuesto es muy importante lo que tenga que decir la Unión Africana y lo que tenga que decir el gobierno de Burundi al respecto, porque no debería actuarse sin consentimiento del país. El otro tema es lo de Siria, y agradezco la pregunta porque me permite resaltar un tema. El 25 se va a ver el tema humanitario, que será un informe de la OCHA. El 24 es el tema político, donde será un informe del señor Stefan de Mistura. Y el 22 lo que se va a discutir es el primer reporte del mecanismo de investigación conjunta del GIN. Saben que a raíz de la implementación de la resolución sobre la destrucción de armas químicas, una vez concluido ese proceso, ya se ha alcanzado casi la totalidad de las armas químicas reportadas en Siria. Ahora se solicitó una comisión conjunta entre la OPAC y las Naciones Unidas para determinar las responsabilidades en el uso de las armas químicas como armas de guerra que ha sucedido en Siria. Entonces este va a ser el primer informe que se va a emitir el día 22, y nosotros ya hemos estado en conversaciones con la señora Virginia Gamba, que es la que dirige ese equipo. Se ha conformado el equipo, todo el tema burocrático logró concretarse hasta el mes de diciembre, y ellos están recibiendo y procesando toda la información que al respecto tenía la OPAC. Entonces, por eso están programadas esas 3 reuniones, que como alguien mencionó, pues, tienen mucho que ver con Siria, pero bueno, es lo que está programado en los ciclos de revisión de la Secretaría General. Ok, nosotros estamos sometiendo al resto de los países. Lo que queremos son representantes de casos diversos, que puedan aportar alguna contribución positiva y distintos casos sobre el tema de las sanciones, ¿no? Hay algunos países, como mencionaba sí, mencionaba en la pregunta su anterior pregunta de su colega, hay procesos que van evolucionando y nos interesa ver cómo evolucionan y hasta dónde evolucionan. En cambio, otros procesos y otros comités que están estancados, que no se mueven, bueno, esos probablemente no tienen mucho que aportar al proceso de discusión. Pero se trata de tener una muestra de cada uno, y por supuesto que a nivel de los coordinadores políticos se está acordando pues, quién finalmente asistirá a exponer su experiencia en ese debate. En este momento no estamos en la posibilidad de decir que se va a cambiar o no. Hasta ahora se va a mantener la periodicidad como está de la presentación de los informes. Es algo que escapa de nuestras manos, tendría que ser objeto de una resolución, pero no está previsto que eso cambie su periodicidad, ni nosotros podemos decidirlo así estemos en la presidencia del Consejo. Tiene que ser un tema que sea producto del consenso y una resolución que, si no hay consenso, se votaría. Cualquier variación respecto a la presencia de las misiones tiene que ser sometida a una resolución. Ahorita no tenemos eso como una posibilidad. El otro tema, obviamente producto de los acuerdos de paz y todo esto, se harán gestiones
para sacar a la FARC de la dominación de grupos terroristas como existe en los comités actualmente, y es un compromiso de las partes con los Estados Unidos. No tiene nada que ver con las Naciones Unidas, no tiene nada que ver con nosotros, es una denominación de los Estados Unidos hacia la FARC. Es un asunto en el que no nos vamos a meter, pero entendemos que está asociado a esas negociaciones. No soy yo la persona más indicada, puesto que no estamos. No somos ninguna de las partes representadas allí. Respecto a lo de Colombia, no perder el momento, por supuesto que no lo vamos a perder. Nosotros tenemos la posibilidad de llevar acá como presidencia cualquier tema que sea tratado como otros asuntos al Consejo de Seguridad, y siempre podremos levantar cualquier necesidad de apoyo para el secretario general. Yo, cuando se preguntó anteriormente, alguien lo dijo en la programación, creo que fue de Prensa Latina, es porque de acuerdo a la resolución se formaliza la misión luego de que se firmen entre las partes los acuerdos de paz definitivos 30 días después. Entonces, por eso no sabemos cuándo se va a cumplir esa fecha, y no somos nosotros los que vamos a dar tampoco una fecha en ese sentido, tendría que ser el gobierno de Colombia. Pero sí se está trabajando desde ahora en esa misión. El otro tema que no quedó explícitamente reflejada en la resolución es que se pretende que la misión pueda informar a la CELAC sobre los avances en la verificación y monitoreo, porque está en el ambiente que la CELAC como organismo regional ha sido y será un garante de cumplimiento de los acuerdos entre las partes. Entonces, bueno, es algo que está desarrollándose, y el secretario general informará al Consejo cómo va la conformación. Nosotros podemos solicitarlo también si vemos que de alguna manera se está demorando mucho este asunto. Colombia está en nuestras prioridades siempre, como país hermano y en el Consejo de Seguridad ahora. Así se iban sucediendo las preguntas sobre temas importantes de actualidad. En este mes de febrero, por lo menos, una discusión el pasado mes de diciembre, pero no está previsto. Aunque hay un mandato de la Asamblea en febrero, no está previsto. Nosotros, como oposición nacional, somos de la posición junto a otros países que estos temas deben ser debatidos en el Consejo de Derechos Humanos, que para eso existe en Ginebra, y no politizar los temas de los derechos humanos. Pero de cualquier manera nosotros, si es un mandato de la Asamblea General, no vamos a ir contra ello, pero no está previsto en la programación de febrero. No está. Venezuela asume pues la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Nuestra actuación aquí en el Consejo de Seguridad, hemos dicho, y de hecho vamos a promover un debate a alto nivel el 15 del mes de febrero sobre la necesidad de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas como un instrumento para preservar la paz. Es decir, nosotros estamos firmemente convencidos de que hay que respetar la soberanía de los países, la no injerencia. Lo que ha sucedido en el Medio Oriente es la terrible muestra de qué sucede cuando estos principios se violan. Tenemos el caso de Irak, un país que fue invadido y cuyas instituciones colapsaron, y ahorita es un terreno fértil para la anarquía, el crecimiento del extremismo. Tenemos la situación de Libia, donde se intervino aplicando el capítulo 7 del Consejo de Seguridad, se derrocó el gobierno de Muammar Gaddafi, y ahora Libia está en un fuerte proceso de desintegración y presencia del ISIS. Está el problema de Siria, donde muchos actores regionales y extrarregionales han intervenido y han convertido un conflicto que era entre sirios en un conflicto regional e internacional. Entonces estos principios hay que respetarlos. Nuestra posición va a ser, inquebrantable en ese sentido, y es algo que va a seguir motivando nuestra actuación ahora desde la presidencia del Consejo de Seguridad.
Ciertamente fue objeto de entrevistas a lo largo de toda la jornada, y el trabajo de Venezuela como miembro del Consejo de Seguridad se ha basado, como lo ha dicho reiteradamente nuestro embajador Rafael Ramírez, en la defensa de los principios de la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos de terceros países en relación a las medidas que se puedan adoptar, y Venezuela, como miembro del Consejo, está allí para frenar políticas de injerencia, dijo él. Nos están llegando parte de las declaraciones que estaba dando en este momento. Ramírez destacó que van a promover un debate a alto nivel el 15 de febrero sobre la necesidad de respetar el derecho internacional y sobre todo la Carta de las Naciones Unidas como instrumento para preservar la paz. Dijo textualmente, esto lo acabamos de recibir: estamos firmemente convencidos de que hay que respetar la soberanía de los países y en ese sentido vamos a trabajar. Con respecto a lo sucedido en el Medio Oriente, Ramírez subraya que, comillas, ha sido una terrible muestra de lo que pasa cuando estos principios se violan. Tenemos el caso de Irak, un país que fue invadido y cuyas instituciones fueron colapsadas, creando un terreno fértil para el crecimiento del extremismo. El caso de Libia. El país que era un fuerte proceso de desintegración ahora, cuando antes no estaba sino en perfecto funcionamiento, y con la presencia del Estado Islámico ahora. En relación a la situación que se vive en Siria actualmente, nuestro representante permanente ante la ONU y ahora presidente del Consejo de Seguridad de la ONU dijo: en relación a la situación que se vive en Siria actualmente, la comunidad internacional debe respaldar una negociación política para poner fin a este trágico conflicto. Entre los objetivos principales de Venezuela, como miembro del Consejo de Seguridad y como presidente pro tempore en este caso, Ramírez también ha enfatizado la necesidad de derrotar el fenómeno del extremismo violento y el terrorismo. El representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ha expresado su indignación debido a que, comillas, los terroristas reciben mucho financiamiento, serie de comillas, y ha destacado que esta es una de las cuestiones principales a discutir en el seno de la ONU durante su mandato. No obstante, Ramírez ha mencionado la importancia de la elección del secretario general para el próximo mandato, que comenzará en julio de este año, y dijo textualmente: estamos comprometidos con la necesidad de reformar tanto el Consejo de Seguridad como las Naciones Unidas, pero a la vez, en el marco de nuestras responsabilidades, hacer frente al terrorismo y tomar acciones en los conflictos pendientes. La información de última hora que llega de la misma fuente dice: el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Rafael Ramírez, anunció la agenda de trabajo para el mes de febrero, que incluye temas que van desde el financiamiento del terrorismo por parte de algunos sectores hasta la discusión sobre cómo consolidar una verdadera arquitectura internacional que promueva la paz. El diplomático venezolano señaló que el 9 de febrero se llevará a cabo un briefing sobre el financiamiento y expansión del terrorismo en el Medio Oriente y en el norte de África. Una cita textual que acabamos de recibir de la transcripción de la ONU dice: el 11 de febrero vamos a tener el primer debate que es parte de la propuesta introducida por nuestro país, Venezuela, que tiene que ver sobre los métodos de trabajo de este propio Consejo de Seguridad y en particular lo relativo al Comité de Sanciones, enfatizó. Explicó que el 60% de los comités de sanciones son referidos a países africanos y entre los miembros del Consejo de Seguridad, comillas, hemos tenido muchas discusiones sobre la pertinencia o no de estos comités, sus objetivos y la manera en que funcionan. Sin el éxito de estos comités, si el éxito se mide por el número de sanciones que se han levantado, hablaríamos de pocas excepciones. Destacó que el debate sobre el tema de los comités de sanciones iba a tener una novedad. Será restringido para que puedan hablar algunos de los países que están siendo sometidos a sanciones. Nos parece fundamental que el Consejo de Seguridad y el resto de los embajadores de la ONU tengan la posibilidad de escuchar, y creo que por primera vez, de manera conjunta, la perspectiva del país que está sujeto a sanciones, lo cual es la perspectiva de avanzar en lograr objetivos políticos en las sanciones y cómo podríamos allanar el camino para que sea un mecanismo efectivo
para corregir las situaciones y no se convierta en un mecanismo punitivo en contra de un país en su totalidad, reseñó el embajador venezolano Rafael Ramírez y nuevo presidente del Consejo de Seguridad. Señaló también que habría un debate abierto el próximo 15 de febrero, comillas, en el caso de Venezuela va a ser atendido al más alto nivel y se están girando instrucciones para que los países miembros atiendan a este debate que tiene que ver con el respeto a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas como elemento fundamental para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Resaltó que este debate se ha trabajado anteriormente, pero que era importante realizar una discusión con plena vigencia, una discusión vigente para poder evaluar lo que ha sucedido en países como Irak, en Libia, en Siria, y cómo el Consejo de Seguridad tiene que ser garante del respeto a la soberanía, porque si no entendemos qué ha causado estos conflictos, vamos a estar muy lejos de poder resolverlos, enfatizó nuestro embajador. Este debate sigue muy vigente y va a ayudar a contribuir a que el Consejo de Seguridad tienda más a inclinarse por la aplicación del capítulo 6 y el capítulo 8, es decir, en la prevención para la paz, en vez de utilizar el capítulo 7, que es sobre la utilización del uso de la fuerza para resolver los conflictos. Realmente puso el dedo en la llaga ahí, ¿no? Y luego aclaró. Otro tema importante es el debate abierto el día 23 de febrero que trata de ser una revisión de la arquitectura para la consolidación de la paz. Es un debate que se está desarrollando en estos momentos, enfatizó Rafael Ramírez. Señaló que el 24 de febrero ya estaba prevista una reunión para conocer los avances del proceso de negociaciones que se iniciaron en Ginebra sobre Siria, de lo que hemos venido informando todos los días prácticamente, y que el 17 de febrero se llevará a cabo un briefing para tener una actualización de la situación que vive el pueblo yemení para valorar qué pasos se pueden dar para resolver ese conflicto. Es decir, también se están fijando en aquellos conflictos que no tienen tanta prensa, pero que no son menos nefastos para los derechos humanos. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos un presidente constitucional de la República y un nuevo embajador, presidente del Consejo de Estado, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí vemos precisamente por el backing, por el material que hay detrás. Esta es una toma de cuando nuestro presidente estaba hablando recientemente en las Naciones Unidas. Le deseamos a nuestro nuevo embajador y presidente del Consejo de Seguridad de la ONU el mayor de los éxitos. Tiene con qué desempeñarse en ese alto e importante elemento de negociación internacional, como es las Naciones Unidas, que muchas veces se transforman en una exquisita representación de diplomáticos internacionales bien pagados en dólares, pero que también cuando se utiliza bien la Carta de las Naciones Unidas permite cambiar la historia en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren, vamos a estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de información internacional vía satélite. Disponga usted de las cámaras, señor director.